Vamos a esperar 2 minutitos, así ya empezamos. Bueno, buenas tardes a todas mis niñas. Y no sé si hay algún niño, todavía no, esta vez hay 2 rezagados. Bueno, el otro día se acuerdan que empezamos a hablar sobre la cultura de los griegos, empezamos a hablar la importancia, que eran grandes mercaderes, la importancia de la cultura minoica, la micénica, y luego los periodos que habíamos hablado, que se tiene el periodo de las grandes contiendas que tuvieron justamente los griegos. Por eso yo había hablado de la edad de bronce, una edad oscura, un periodo arcaico, un clásico y luego el famoso helenístico. Eso es un poco la revisión para que tengamos una idea de lo que estábamos haciendo. Vamos a continuar entonces nuestro itinerario. Quiero abrir la pantalla más grande, así. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado del Minotauro? ¿Se acuerdan? En Nosos, en Creta. Alguien me había hablado que ha estado justamente en Creta, que es muy lindo, que es una isla que se comparte entre Grecia y Turquía. Es por eso que tenemos grandes problemas históricos y que continúan teniendo estos grandes problemas. Esto es el famoso laberinto que habíamos hablado, el Palacio de Nosos con los frescos, donde se encuentra toda la parte del mar, justamente está rodeado del mar Mediterráneo. Tenemos la presencia de los famosos delfines, la puerta de los leones, que había hablado la importancia que tiene el león en las cortes y justamente en los reinos. Es por eso que se continúa teniendo esa postura sobre la parte de los tronos. Habíamos hablado de la invasión egea, toda la formación de los periodos. Estamos haciendo 5 minutos de revisión. Esto es la famosa cabeza encontrada de oro de Agamenón. Y habíamos hablado de la Ilíada, la Odisea, de Troya, las características de la civilización micena, justamente el fresco de Taurocatapsia, que era el juego que hacían las mujeres de tomar por los cuernos al toro. De ahí viene tomar al marido por los cuernos, ¿no? O sea, es una expresión muy famosa también en Grecia, como tomar los cuernos, las astas, por el mango, como si fuera parte de la conducción, ¿no? Es un poco la historieta. Tomar al toro por las astas. Tomar el toro por las astas. Eso lo practican las mujeres todos los días, se lo puedo decir, así que no hay ningún problema. Bien, acá habíamos hablado de la civilización minoica o cretense, justamente la importancia, y habíamos empezado a hablar sobre las grandes polis griegas. Las polis griegas eran los estados y teníamos la expansión de Grecia, principalmente en el periodo helenístico, tiene la gran expansión con la Magna Grecia. Es por eso la importancia que se tiene en toda la zona de la isla de Sicilia, donde se encuentra la mayoría de las, digamos, de todo lo que es las ruinas arqueológicas, que se preservan mucho más que propiamente en la zona de Turquía y también en Grecia. Bien, habíamos empezado a hablar sobre las polis y justamente la famosa Acrópolis, ubicándose en la parte superior. Acro significa parte superior, polis sobre encima de la ciudad. Generalmente las acrópolis eran todos centros ceremoniales, entonces se tomaba en cuenta la morada de los dioses. Esto es una forma de decir que los dioses bajaban de las grandes montañas y es por eso la importancia de la misma. Bien, empezamos a ver sobre la Acrópolis en Atenas, las famosas cariátides, y había dicho yo también que generalmente todas
todas las esculturas encontradas y que se preservan en los museos a nivel mundial de las mujeres siempre están vestidas con el atuendo, trabajadas en mármoles. En cambio, los hombres generalmente todo en desnudos. Era una forma, digamos, de la diferencia, el amor por los hombres, así era en la filosofía, y también en la importancia, digamos, del rol de la mujer como que representaba a la parte femenina, a la parte oculta, y estamos hablando de la luz y la luz y la luna. Entonces, en la mitología griega, también las mujeres representaban la luna, la noche, ese encanto que tenían las mujeres para endulzar a los hombres y caer bajo sus brazos. Ay, estoy muy poético hoy, no sé qué pasa, es la primavera, puede ser. Bien, habíamos hablado de todas las ciudades que se encontraban en Grecia, que actualmente siguen teniendo los mismos nombres y que son centros de arqueología y centros turísticos. En la zona de Argos, que tenemos la zona de Epidaurus, que después ya le voy a explicar qué es, la zona de Esparta, donde tenemos a Elos, a la zona de Gerenia, Esparta mismo, que son centros de gran importancia en la arqueología. En la arqueología. Bien, vamos entonces, habíamos empezado a hablar un poco de Esparta, que eran los grandes contrincantes y los grandes guerreros. Habíamos mostrado un poco la vestimenta y las diferencias de cómo era Atenas con Esparta. La sociedad, acuérdense que habíamos hablado que Atenas estaba basado en la democracia, la sociedad democrática, el desarrollo de las cultura y las artes, y se fomenta la libertad individual. En cambio, Esparta estaba basado sobre la aristocracia militar, la sociedad militarista, no se fomenta la cultura ni las artes, y no hay libertad individual. La diferencia entre Esparta y Atenas, lo interesante era el sistema de enseñanza. Generalmente Atenas era el hijo que nacía en Atenas, se lo llevaba al gimnasio y a la palestra, o sea, el lugar donde se daban las primeras clases, y teníamos los gramáticos, que eran también los filósofos que enseñaban todos los diferentes tipos de aprendizaje de la escritura, como así también la aritmética. Y las mujeres tenían una enseñanza, pero era menor. Generalmente cuando alcanzaban una cierta edad, a los 13, 14 años, ya las mujeres se dedicaban al cuidado de sus hijas para hacerlas hijas fértiles para tener hijos para el ejército. Esta es un poco la importancia. Teníamos dos tipos de educación. Una educación que era del Estado, se impartía, pero en línea general se buscaba a un gran maestro. Es por eso que la educación netamente era privada. Y se daba las ciencias, matemática, historia, literatura y el arte. En cambio, Esparta era tener un hijo, tener los primeros años como, digamos, la primera enseñanza, y luego se lo introducía al ejército a partir de los 12, 13 años, y si no se desarrollaba, digamos, como quería el ejército de los espartanos, obviamente se lo utilizaba como mancebo. Esto es muy importante en la estructura. Por eso habíamos hablado de una organización política que en Atenas se decía eclesia o asamblea, de ahí viene iglesia. Luego los grandes estrategas, que eran los cónsules o los gobernadores, y el bule, que de ahí viene el bullicio, el consejo de 500 miembros, que se trataba todo en la eclesia,
o el lugar donde se reunían para poder discutir, donde los hombres sí tenían derecho y voto, los que estaban considerados democráticos o bien los llamados hombres de la democracia, o también los hombres ciudadanos de primera línea. Esparta, en cambio, tenemos la estructura de Apela, que era una asamblea popular, donde estaban los mayores de 30 años que se llamaban los Gerusia, y la Gerusia era el consejo de ancianos. ¿Por qué? Porque en realidad cuando iban a la guerra eran muy jóvenes, de 18 años en adelante. Si pasaban y sobrevivían de las guerras a los 25 años, ya era considerado ya parte de un anciano y muy valorizado porque pasó por la guerra y fue un desafío y la ayuda de los dioses pudo estar libre y vivo. Esto es muy importante en la estructura de los espartanos. Y los éforos eran el magistrado, justamente, que estaba rodeado por la Gerusia. Bien. Acá tenemos un poco bien cómo está Esparta y Atenas, justamente lo que estuve explicando, y la organización social. Por ejemplo, los ciudadanos cuando nacían en Esparta, descendían de los dorios, que es, luego les voy a explicar qué característica tenía la civilización dórica. Fueron los primeros pobladores de Esparta y tenían numerosos privilegios. Entre ellos, por ejemplo, se le entregaba una parcela de tierra, poseer esclavos ílotas, o sea que fueron tomados bajo prisioneros en las guerras, participar en la política y tener el poder militar, o sea que funcionaban como estrategas. Claro, al salvarse de una guerra, tenían una propia estrategia de cómo pudo haberse salvado. Y los no ciudadanos no tenían tantos derechos ni tampoco tantos privilegios. Entonces teníamos los pereicos, que era un pueblo libre que se dedicaba exclusivamente a la agricultura y al comercio, pero no podían participar en la vida política, o sea, no eran considerados ciudadanos de primera porque habían pasado por el ejército. Los iotas o yotas, campesinos y esclavos de los espartanos, que eran descendientes de los pueblos sometidos por Esparta durante las guerras. Y luego teníamos los inferiores, cuyas clases sociales no eran tan comunes como los ilotas y los pereicos, pero también tenían derechos limitados. O sea que era también otra parte de los esclavos. Acá, esto yo lo mandé, así que después lo van a tener, sobre las clases libres y las clases no libres. Las clases libres, lo que estuvimos hablando anteriormente, y las clases no libres eran directamente los esclavos traídos después de la guerra. Bien. Acá tenemos bien diagramado la clase libres. Estaban los politai o políticos ciudadanos y los no ciudadanos. Los no ciudadanos estaban los metecos, considerados extranjeros, y los querurcos, miembros de una colonia. Cuando tomaban una zona, eran parte de la colonia, pero no tenían derecho ni voz ni voto. Las clases no libres eran directamente los esclavos, o sea que no tenían participación. Y los politai, o los ciudadanos, estaban divididos en los militares, en los magistrados, en la justicia y la propia sociedad. Aquí, como ven, la mujer, como les hablé la semana pasada, la mujer comienza a tener un rol importante en la sociedad a partir de las primeras manifestaciones sindicales que tenemos al principio del siglo, en el 1900-1910. Bien, acá tenemos una ubicación geográfica donde se ubicaron los Atenas y los espartanos.
o sea, sobre la península llamada del Peloponeso. Acá tenemos una vista general de lo que es Grecia, que en Grecia es una terminación de una península con muchísimas islas que están dispersas en todo el mar Egeo, en las cercanías de Pireos, que es el gran puerto importante que continúa siendo de gran importancia dentro de Grecia. Bien, y vamos a empezar a hablar un poco qué nos dejó como legado justamente los griegos. El famoso teatro griego. Surgió de las fiestas religiosas en honor al dios Dionisio o Baco. Dionisio sería el dios de la mitología, dios del vino, Baco también para los romanos. Y los géneros más importantes eran la tragedia y la comedia. Sófocles fue el más importante o representativo a nivel, digamos, de las obras teatrales. Y lo interesante, como vemos acá, es el famoso Centro Epidaurus, donde en la actualidad se puede visitar y continúan con el icono de la tragedia griega. Generalmente los griegos eran una representación de todo lo que había o estaba sucediendo en las diferentes contiendas políticas. Y lo interesante de los griegos, era que estaba todo expresado. Epidaurus tiene una formación semicircular, lo que se llama anfiteatro, lo que vemos aquí, el número 1, todo esto. En la actualidad fue remodelado y tiene una capacidad para 14.000 personas. Esto se llama lo que se llama la fosa, donde estaba la representación, y el número 3 es lo que se llama el palco escénico, el palco escénico, la escenografía que se utiliza en la actualidad. La característica del teatro griego era que estaba formado o construido en una plataforma de una lomada, digamos, de piedra, y en la posición que tenía era frente al mar. Por eso tenemos la escenografía que era base de importancia, por dos motivos. Uno, teníamos el mar, que era lo más representativo que tenía, digamos, los griegos. Y segundo, era que el aire que ingresaba rebotaba, digamos, en sus gradas, y de esto se podía ser escuchado en forma constante. El teatro estaba prohibido para las mujeres, no podían no acercarse. ¿Y dónde estaba representado, digamos, la comedia y la tragedia? Eran cuentos épicos o de la tendencia de los viajes de cada uno de que ha tenido su experiencia. Y tenemos también en el teatro clásico que quedó en nuestros días obras como, por ejemplo, el Electra, Edipo, Rey, las Cícladas, entre otras. Y justamente esa es la gran importancia de el valor del teatro griego. Luego, cuando estemos con la cultura romana, voy a decir cuál es la diferencia, pero justamente es sumamente interesante sobre esta estructura. En realidad demoraba en la duración, digamos, era un cuento, un relato a través de prosas de 2, 3, 4 días, no seguidos, sino tenía como un intermezzo en el medio, donde se representaba y se le hablaba al pueblo en forma, digamos, de prosa, todos los acontecimientos históricos de cada movimiento de toda la colectividad helénica. Es por eso que lo interesante es la estructura. Había una orquesta donde tocaban en el intermezzo algo de música,
pero generalmente era la tragedia. Muy poca comedia en línea general. Siempre era el complejo, es por eso que en la actualidad el teatro clásico griego se sigue representando y hemos tenido grandes actores que ha interpretado y que son relatos muy largos como discursos de la misma. Nosotros hemos tenido muy buenos representantes en el teatro clásico. Ahora no me acuerdo, pero ahora cuando hagamos este primer intervalo, seguramente ustedes me van a decir una de las grandes artistas. Yo me acuerdo de Rosa María Gallo o Ana María Rosa Gallo, una cosa por el estilo, que era muy importante. María Rosa Gallo. María Rosa Gallo. Exactamente, gracias. Lo interesante, digamos, acá tenemos justamente la representación. Acuérdense, bueno, acá hay un poco de mujeres, pero en realidad no está representado por mujeres. Acá tenemos los nombres que tenían de su época y continúan. Un minutito, por favor. Teníamos la representación y tenemos, ven que dice escen, la escena, prosenio, que son los nombres que se siguen utilizando en la actualidad. El coilón sería toda la platea, diáfona, también la parte superior, como serían las galerías, la orquesta, donde estaban representados. Y los parodos serían el lugar donde ingresaban los artistas. En realidad no se podía hablar de artistas, sino que eran los escritores mismos que hacían la representación. Acá tenemos un poco el emblema del teatro, que nace en Atenas, épica y lírica. Era una función educativa, mucha gente no sabía leer y escribir, entonces el hecho del relato era como un comentario, es por eso que también algunos filósofos han escrito en prosas que fue medio inentendible y se tuvo que traducir y se exponen en nuestros días. La tragedia, por supuesto, era los problemas que afectaban al hombre a través de los mitos, la mitología de los dioses. El personaje siempre generalmente era un héroe y sus temas, el destino, cómo fue el destino, si hubo un destierro o fue muerto en guerra o tener la culpa, el castigo. Y tenemos acá autores de gran importancia que es Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y la comedia reflejaba los problemas más importantes de la época con argumentos inventados que provocaban la risa y la burla. La comedia fue lo que más utilizó en este caso los romanos, que luego más adelante les voy a hablar. El héroe simbolizaba en la comedia como la persona cómica que resolvía el problema en forma feliz. El lenguaje utilizado era vulgar, incluso obsceno. Es por eso que las mujeres no se permitían que estén. Decían que muchas se disfrazaban de hombre e iban a ver o escuchar algo del teatro. Autores tenemos Aristófanes y Menandro. Bien. Acá tenemos justamente los grandes poetas, escritores, las esculturas encontradas. El más importante fue Sófocles y Eurípides. Bien. Bueno, acá podemos ver un poco la sociedad. Como yo les dije, ven que las mujeres no tenían mucha participación. Eso es muy negativo en la frente, pero sí se las consideraba como mujeres para las artes de ocultismo, las parteras y también traer hijos para la guerra. Bueno, y ahora sí vamos a empezar algo muy interesante, muy lindo, que es la mitología griega. Mitos es leyenda, y justamente lo interesante es que estaba formado por dioses y semidioses. En líneas generales, los dioses se juntaban entre sí y tenían amantes
a personas, digamos, humanas, y la formación, digamos, de esa mezcla, se utilizaron los semidioses. Estaba formado por la Gea, que era la tierra, y Urano, el cielo, y cuyas características, lo que era Gea, las características humanas, y el cielo, Urano, representaba lo etéreo. Y el lugar, digamos, de los dioses era el monte Olimpo, hogar de los dioses. Y tenemos, por ejemplo, Hera, que representaba la familia, Demeter, la agricultura, Hestia, el hogar, Zeus, que es el más importante, representado con los rayos, el sol, Poseidón, el mar, Hades, el infierno. Hades utilizaba todo en lo que es las sepulturas. Y luego tenemos los más importantes también, conocidos como Dionisio, dios del vino, Hermes, el comercio, Afrodita, el amor, y también era diosa de la sabiduría, como Atenea, Hefesto, el fuego, Ares, el dios de la guerra, Artemisa, la caza, Apolo, la belleza, y la diosa Palas Atenea, que estaba en la sabiduría. Por supuesto, toda la invocación de los dioses no estaba dada por los hombres, estaba dada por las mujeres. Entonces, por ejemplo, Artemisa, que era de la casa, entonces invocaban a los dioses en toda la Acrópolis para tener una buena casa. Por ejemplo, Apolo se le pedía para predecir el futuro. Para tener un buen amor era Afrodita, justamente la diosa del amor. Y Dionisio se invocaba al dios del vino y también a la fertilidad. Es por eso que muchas mujeres se llevaban a hombres jóvenes mancebos a las islas de Lesbos, que queda en el mar Egeo, donde se los embriagaban, se hacían juegos eróticos y, por supuesto, al amanecer no sabía absolutamente nada porque había sido abusado por varias mujeres o lo terminaban de destruir porque era muy joven el mancebo y pasaban varias mujeres. Es por eso que en la literatura la mujer, el hecho de esperar al hombre y después tener un hijo es como que era medio tonto. Por eso la mujer no se la consideraba tanto, porque podía ser infiel en el viaje, digamos, de los guerreros. Hay otro semidios que es muy interesante, que es Eros, el hijo de Afrodita, Eros, que está representado con el arco del amor. Nosotros, por ejemplo, en Buenos Aires, en el Torcuato de Alvear, en Recoleta, está en la parte superior Eros, o en Piccadilly Circus también Eros, como el hijo de Afrodita y parte del amor. Luego teníamos un personaje semidios llamado Pan. De ahí viene Peter Pan. Pan era el instrumento como si fuera en realidad una quena donde tocaba y juntaba el rebaño y también daba alegría en los campos. Justamente era el dios del campo. Y tenía oreja de cabra, para que ustedes tengan un poco la idea. Apolo era la hermana gemela de Artemisa, y Delfos estaba considerado también, por ejemplo, con el sol y la luz. Era muy interesante la ira de los dioses, y es por eso que se hacían los Juegos Olímpicos, como también la invocación en las casas para mantener limpia de todos males. En líneas generales, los griegos eran fetichistas, por eso la creencia de tantos dioses. Había otro, por ejemplo, Dafne, que era un semidios, era una ninfa amado por Apolo. Y todos los dioses y semidioses se representaban con
el árbol sagrado de Apolo, que era el laurel. Es por eso que viene la palabra laurearse, que significa tener el éxito en. Cuando uno se dice se laurea, se recibe. Entonces, generalmente en los Juegos Olímpicos se continúa en la forma de darle que ganó la corona de laureles, que era, digamos, del dios del Olimpo. Eso es importante sobre esto. Siempre fue. Otro de los personajes, digamos, de la religión mitológica fue, por ejemplo, la Psique. De ahí viene la psicología, la diosa del alma. Y que con el beso de Eros era la felicidad perfecta. Hay otro también que es similar a Pan, llamado Fauno, que justamente tenían los poderes. Y Zeus tuvo varios hijos, entre ellos, por ejemplo, Hércules. Justamente es una combinación del dios Zeus con una mujer sobre la tierra, y que tuvieron a su hijo Hércules. Luego tenemos, por ejemplo, a Perseo, representado en la famosa Medusa, que si se la miraba se transformaba uno en piedra. Ícaro, por ejemplo, es el hijo de Dédalo, que tenía la característica de tener las alas de cera, que cuando se levanta y fue hacia el sol se derritieron y se cayó, como Ícaro. De ahí viene la expresión. Otro es el famoso caballo alado, es el Pegasus o Pegasus. Orfeo también, que era considerado un gran semidios de los poetas y la música, y encantaba a los animales. Acá tenemos un poco la historieta digamos, de los dioses del Olimpo. Dice que se produce el gran caos sobre la tierra y el cielo, y de ese gran caos nace lo que es Cronos, que sería el tiempo, y Rea, la fertilidad. Tenemos una primera generación, que tenemos a Hestia, Demeter, Hera, Zeus, Poseidón y Hades. Y la unión de Hera con Zeus, el rayo, nacen sus hijos como segunda generación. Esto es muy interesante, lo van a tener ustedes, porque es lindo tener sobre la mitología griega. Realmente es muy interesante porque eso luego se toma, digamos, a nivel, digamos, de la historia, la importancia de la invocación a los dioses. Bien. Una de las características que en todos los griegos eran politeístas, y siempre la forma de tener la historia, digamos, de los dioses es a través de un relato épico para explicar al mundo las aventuras de los dioses y los héroes. Y buscan los elementos naturales, por ejemplo, como consecuencia de los dioses. Por ejemplo, el rayo, la lluvia, la tormenta, el trueno, el mar de los mares, el granizo, entre otros. Obviamente siempre existió una jerarquía de los dioses y eran responsables de la creación del mundo. Bien, vamos a parar esta parte, así a ver si tienen alguna duda, si les está gustando. Mucha información, Luis. Mucha. La boca ya la tengo seca. Tomate algo, Luis. Sí, ahora ya voy a tomar. Pero es interesante la mitología, porque esa mezcla también es un poco la creación de las religiones, porque se tomaron a la gente. Los romanos toman todos y los transforman en otros nombres de dioses. Por eso tenemos Mercurio, tenemos Júpiter, Urano, entre otros. Eso como primera opción. Y segundo, la religión católica
era una forma de poder empezar a tomar, y ahí viene todos los santos. O sea, que en la Iglesia Católica eso es como que no está permitido en cierta forma, pero yo lo tomo como parte, digamos, histórico, que siempre se tomaron elementos no existentes con configurar una figura. ¿Qué significa configurar? Armar una figura para tener una deidad. Es por eso que muchas religiones se separaron de la religión católica, porque era tanta cantidad de deidades y todo con nombres y con todas figuras, que muchas religiones solamente teniendo la cruz, invocando a la Virgen María y al Espíritu Santo, ya está. Porque todos tienen Espíritu Santo, todas las religiones tienen un Espíritu Santo, es la luz. Todos hay una mujer, que en la Iglesia Católica lo tomamos María, y todos tenemos, digamos, a un profeta, en todo. Pero ya la Iglesia Católica creo que agarraron a toda la mitología griega, todo lo que es mitología romana, y lo pusieron todo, y sacamos a San Antonio, San Roque, Santa Gertrudis, Santa Ana. No, ¿cómo decís eso? No, pero es una forma de que, ¿por qué? El hombre siempre tuvo que tener un elemento para poder creer. ¿Entendés, María? No es que está Perfecto. mal, no es que esté mal, yo no estoy mal, pero en realidad siempre el hombre formó, digamos, y tuvo que tener algún elemento para tener esa fe. Bueno, los griegos como los romanos, el elemento de tener a la diosa Palas Atenea, a Hades, a Ninfa, a Medusa, etcétera, etcétera, era como tener miedo, y era una forma de invocación para tener la salvedad o protección. Uno mismo dice, ay, Dios mío, ¿no? Entonces, ya ahí está invocando, hay una invocación. Eso no Lo que pasa es significa que que... nosotros no tenemos, los cristianos digo, no tenemos dioses, tenemos santos que son otra cosa, son personas que pasaron por este mundo haciendo ciertas y determinadas tareas, pero no dioses. Dioses tenemos uno solo. Pero si vos pones una proyección para otras religiones, la religión católica parece que toman estos elementos como protección. Siempre el hombre tuvo que tener, María, una protección, porque el hombre se protege. Por ejemplo, en la religión del judaísmo tenemos la cábala, por ejemplo, utilizamos la numerología, es de acuerdo a esto todo. Otras religiones también utilizan la numerología, hay muchísimo. La católica también utilizamos un santo para poder tener una protección. Pero en realidad la protección la tenemos de Dios. De Dios, todo. y son, lo que pasa es que estos son vías que llegan hacia arriba. Sí. ¿Qué tal, Ignacio? Bueno, yo había Hola. hablado de todas las mujeres, pero pobre. Así que bienvenido. Bien, entonces esto es importante. Continuamos entonces sobre el legado que dejó, que es ahora sí es importante, la escuela de arquitectura. O sea, Grecia, podemos decir, es la segunda escuela más importante donde hubo un registro de cómo construir. Vamos a continuar entonces en la arquitectura. Es interesantísimo. Bien, justamente esto es interesante sobre la estructura de los griegos. Utilizaron líneas simples y en la base de centros ceremoniales o centros de encuentro con los ciudadanos. Es por eso que tenemos el famoso templo griego, que luego lo toma el arte neoclásico, el típico frontón, llamado frontispicio, que es este triángulo, el famoso friso, que es como una gran cantidad de columnas pequeñas como soporte al techo, el arquitrabe, que sería el dintel, que sostiene, digamos, la parte superior, sustentado por cada una de las columnas. Las columnas se dividían en dos partes.
en lo que nosotros llamamos capitel, y cada uno de los capiteles tuvieron diferentes formas o dinámica de construcción de acuerdo a los periodos. Y luego el fuste. El fuste que venía ya de la arquitectura de los egipcios. Entonces, y él apunta en lo que se llama acroterio, que luego en el periodo, digamos, de del periodo del medieval, o sea, la parte de las iglesias típicas del estilo gótico, fueron las famosas gárgolas. Bien, estos son los órdenes más importantes que tuvimos en la cultura de los griegos. Cada uno de estos órdenes fueron el progreso que tuvo en la escultura y también, como así también en la arquitectura. Fueron tres. El orden dórico, por los dorios, que se establecieron en la Grecia. El orden jónico, el segundo, que se estableció en Reggio Calabria. De ahí viene el mar Jónico. Y luego el orden corintio, que es el periodo más el del desarrollo de los griegos, donde tenemos una gran cantidad de alegorías. El primero, que es el dórico, tenemos un capitel muy simple. Perdón, las alegorías son los adornos, las cosas que se van metiendo siempre. adentro. Exactamente, María. Cuando yo hablo, por ejemplo, en un cuadro o algo, las alegorías, está representado por la flora, la fauna, los ángeles, eso se llaman alegorías. Entonces, en este caso, en el orden dórico, que lo ven acá, tenemos un capitel simple, con fuste con estrías, que se llama acanalado, justamente. Y la parte, digamos, de estilobato, el estilobato significa esta pequeña escalinata como sostén o plano para poder mantener el elemento erguido de la construcción. El orden jónico fue un desarrollo que se dio en el mar Jónico. La estructura fue las famosas volutas, que también fue un periodo de la belleza de la mujer. La mujer jónica generalmente tenía ese, digamos, como ese rodete a un costado, formándose como parte de la arquitectura. El orden jónico. Por eso se llama volutas. Y la base es totalmente, tiene una base tipo de como una pequeña escalinata que lo ven ustedes aquí, la base. Y luego el orden corintio es el sumum del sumum de la, digamos, de toda la historia de la arquitectura, donde es capitel con hojas de acanto, que es la alegoría del triunfo. Esto lo toman los romanos. Y corintios, en la religión católica, ¿vieron cuando hablan según el pasaje de Corintios? Bueno, eran pasajes bíblicos y es la época del último periodo helénico y del Peloponeso ptolomeico. Justamente las famosas hojas de acanto que simbolizaba la libertad, simbolizaba las deidades, entre otras. Lo interesante de la arquitectura, digamos, de los griegos, es que todos los templos griegos tenían una inclinación. ¿Para qué? Inclinación de afuera hacia adentro, para poder sostener todo este frontón o frontispicio o friso que tenía en la parte superior. Luego, el resto estaba cubierto por tejas o también, decía en una parte, con hojas o también con troncos. Estos son los templos. Generalmente, la vivienda era mucho más sencilla. Se lo hacía de piedra o de adobe, pero esa es la construcción. Acá tenemos justamente la historia
de esta arquitectura, el famoso tímpano, que en el tímpano había toda una representación histórica de un hecho relevante en la historia. Por eso cuando uno va al Museo Británico podemos ver el tímpano, el frontis, toda la recreación de la diosa Palas Atenea. Acá tenemos todos los nombres de arquitectura que se sigue utilizando: la cornisa, el friso, el arquitrabe, el ábaco, equino es sostén, el colarino, que sería como un collar que va por debajo de esta parte superior de la columna, y los fustes, que serían las columnas. Por eso decimos fuste acanalado, entre otros. Lo más interesante de toda la arquitectura de los griegos fueron los templos. Es por eso que la mayoría de los templos muy bien preservados se encuentran en la zona de la Magna Grecia. Bien, y hablando, digamos, del pueblo, acá tenemos un poco la vestimenta que utilizaban los griegos. Los hombres generalmente usaban túnicas cortas, sin mangas y con sandalias. Era como un recorte de una tela de lino o también de lana, si en invierno. Las mujeres, las túnicas ajustadas, pero con faldas sueltas y sandalias. Los campesinos con lanas, cueros, pieles, sombrero y las sandalias, y los guerreros la famosa túnica y pantalón, capas de lino y las sandalias. En líneas generales, los guerreros usaban el escudo que se llamaba aplón, luego tenían el yelmo y las grebas. Las grebas en la parte superior. Y en las embarcaciones se utilizaban los famosos triremes. Tri significa de tres. Eran como 3 pisos en las embarcaciones con remos. Remes de ahí vienen remeros, justamente que iban al compás del tambor para poder deslizarse e irse en otro lado por otro lado. Justamente esa es una de las características que tenía digamos, el ejército. La vestimenta era muy sencilla, era como las mujeres usaban, por ejemplo, mucha la pintura, tenemos el maquillaje, que lo traían de Egipto. Bien, acá tenemos los héroes que estuve hablando. Por ejemplo, Hércules, Perseo y Aquiles, el famoso Aquiles. Y luego las semidiosas griegas, Hipólita, Pentesilea, Helena de Troya y Armonía. Justamente la importancia sobre esto. Bien, lo interesante de los chicos, que hacían, tenían juegos, por ejemplo, de la bitácora, la pelota, tenían el primer juego de damas, no el yo-yo, sino el trompo, lo pueden ver, y las chicas jugaban al tinenti o... las payanas. Exactamente, con las piedritas. Generalmente había mucho juego en la edad, digamos, de 1 hasta los 5 años, hasta que se los separaba y cada uno empezaba, digamos, su actividad que era correspondiente dado por el Estado. Esto no me acuerdo cómo se llamaba, que yo le he jugado, tener una ruedita y poner... El hula hula. El hula hula, exactamente, gracias. Pero lo usaban para correr, o se corría y se tiraban dentro de esto. Y si no, se llevaba con un aparatito y lo corrían a ver quién llegaba primero, como un gancho. Un palito, como un palito. Un palo. Exactamente. Eso lo hacían los varones, nosotros usábamos el hula hula. Exactamente. Y bueno, hablando de la importancia, tenemos que hablar sobre los famosos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos era importante cada 4 años,
se llevaba a cabo en el monte de Olimpia, era netamente exclusivo para los hombres. Ellos practicaban desnudos, se untaban con aceite y las mujeres no podían ingresar. Entonces tenemos el famoso pentatlón. De ahí venimos de los famosos Juegos Olímpicos, que luego se tomó estos 5 juegos como los primeros Juegos Olímpicos cuando se hizo en Grecia por primera vez con Inglaterra en la zona de Grecia. Estos eran los siguientes: el famoso disco, de ahí viene la famosa escultura del discóbolo, que se sigue practicando exactamente lo mismo. La famosa jabalina, donde se tiene que arrojarla y llegar a mayor distancia. El salto, que es un juego de atletas que van corriendo, pegando saltos en menor y mayor altura, lo que se llama halterios. Luego la lucha, el principio del box y las famosas carreras de postas. En líneas generales se dedicaba a los dioses. Era muy interesante estos festivales y en línea general tenían que ofrendar, digamos, todos a los dioses y se los laureaba justamente con las hojas de el laurel, como yo le expliqué anteriormente. Los Juegos Olímpicos fueron muy interesantes y luego tenemos los Juegos para Atenea, que eran los juegos que iban luego de tener los Juegos Olímpicos, lo que iban al costado de la importancia del pentatlón, que se realizaban en las casas. Es por eso que eso sí se dedicaban las mujeres, que exclusivamente era la invocación a los dioses y en los festivales o oráculos. Por eso es importante esa parte, digamos, a las mujeres. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, Elfos. Es un centro ceremonial que pueden apreciar cómo perduran las famosas columnas. ¿Qué estilo es este? ¿Dórico, jónico o corintio? Es un jónico, exactamente. Esto es un oráculo, es un centro ceremonial justamente en la zona de Grecia. Y acuérdense que la importancia de la mujer, acá podemos apreciar todas las actividades que hacían, vivía siempre bajo el control de las mujeres. Las mujeres solamente tenían su libertad cuando hacían el festival Dionisio, que iban a la isla de Lesbos, como les expliqué, o bien en los santuarios donde estaba la invocación en los oráculos. También servían en los funerales como corte funeraria, las famosas lloronas, y tenían que vestirse de negro en el caso de muerte de su bien amado o su esposo. ¿Qué pasaba si la mujer quedaba viuda? Iba inmediatamente al hermano o algún pariente cercano. Tenía que continuar, o si no, no estaba bien vista por la sociedad. Acá tenemos elementos que utilizaba: el famoso espejo, que era de cobre, y luego conocieron el vídeo mucho más adelante, el cepillo, la jabonera, las esponjas sacadas del mar. Esto es para tener la pintura en los labios, en las cejas, y la famosa polvo blanco, que era netamente muy corrosivo. Tuvieron grandes problemas en la piel. El peine. Los egipcios no tenían peine, pero sí los griegos comenzaron a tener peine, que esto lo tomaron después los romanos, obviamente. Bien. Acuérdense entonces que tenemos la belleza del hombre, la dignidad moral, la sabiduría y la valentía, el hombre. Y ahí ven como en las esculturas se siempre está
representado por los hombres. Acá tenemos todo un friso representativo. Justamente podemos ver a la zona de las guerras y todo lo que nos dejó como legado en la estructura. Principalmente Pitágoras, todos los cálculos, la estructura del Partenón como estructura eclesiástica o también de foro, el teatro y también la cerámica, que es de gran importancia. Y en la escultura podemos apreciar que cambia totalmente el esquema que teníamos con los egipcios. Tenemos un alto relieve, un trabajo más armonioso del cuerpo, cuerpos musculosos, hay un trabajo sobre el lienzo que parece una verdadera tela y está sobre la base, directamente sobre la piel, la misma piedra trabajada, dándole el pliegue y ese movimiento que es único. Acá tenemos importantes filósofos, que es la sabiduría, tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Zenón, Aristóteles, Platón, que fueron los hombres que desarrollaron la vida con sus discípulos y en la gran importancia como estadistas, escritores, artistas, entre otros. Bien. Y acá tenemos un poco lo que hemos visto sobre los guerreros griegos. Los juegos siempre hacían las prácticas en desnudos. Y acá tenemos el ejército que fue derrotado por los romanos. La diferencia era que el escudo de los espartanos, como los griegos, era redondo, en cambio los romanos era más pesado y en forma rectangular. Estos son el trireme que le expliqué, o las naves que cruzaban toda la zona del Egeo y del Mediterráneo. Al ser tan buenos navegantes, tenían todo este tipo de estructura. Esto es el famoso triremes. Bien. Acá podemos apreciar con una sola vela. Y bueno, hoy luego vamos a terminar justamente sobre la fiesta, la gastronomía, para que tengamos, y luego les voy a mostrar todos los elementos patrimoniales que tenemos en las diferentes sectores de Grecia. Bien. ¿Alguna pregunta, algo? No. Esto igual yo se lo estoy pasando justamente a Fundación para que lo tengan ustedes, porque es muy interesante estudiar esta parte de las culturas para entender un poco más. ¿Alguna cosa, María? Porque me encantan tus aportes. No, a mí me gustó, bueno, me fascina la parte de arquitectura, que lo que yo te quería preguntar, ¿viste en las columnas esos aires que hay? Sí. Que es para que dilate todo el elemento. Que dilate, claro. Porque entonces, el sistema de encastre usaron el sistema de los egipcios, o sea, claro, macho y hembra. Y lo hicieron, o sea, si uno ve, por ejemplo, el Partenón, parece que fuera recto y no lo es. Es así, porque por el movimiento de la Tierra, teniendo esta forma, teniendo el movimiento... balancea y se exactamente. protege. Ahora, si estaría así, balancea, se rompe. Se cae. Y si estaría así, también se rompe. O sea, de esta forma. Por eso tiene un pequeño declive y el engrosamiento va de mayor a menor cuando está dentro de la galería. Perfecto. ¿Sí? Ay, me quedé con las ganas de la comidita. Bueno, la semana que viene. Un semejante fue. La semana que viene, así la les paso mesa todo, estaba tendida. Estaba servida. les paso todos los elementos y la comida, que es la comida mediterránea, que en la actualidad se sigue comiendo en Medio Oriente, Sí, en Grecia y en Turquía. O sea,
la berenjena, las aceitunas, el aceite de oliva, y les voy a Los mostrar dátiles. las famosas ánforas, que son hermosas. Realmente tienen una estructura muy linda. Bueno, si Dios quiere, los veremos la semana que viene, ¿les parece? Hasta el Sí, martes. perfecto. Martes que Chao. viene, niños. Feliz día mañana del perdón. Igualmente Así para que, ustedes. Así que bueno, a pasarla lo mejor posible y con el mejor pensamiento positivo. El Ahí mejor está el nieto pensamiento, de Diana. exacto. ¿Te gustó? ¿Te ¿Te gustó? gustó? ¿Te gustó? Ah, bueno. ¿Qué más te gustó de lo que viste? Gracias, ¿Cómo se Luis. llama el nene? ¿Cómo te llamas? Yo soy Pipi Osales. Ajá. Lucio. ¿Y qué te gustó más? ¿Te gustó de los griegos? El chocolate. Con chocolate, bueno, está bien, está bien. Lo equivocamos de cultura, de chocolate. Bueno, gente, feliz fin de semana para todos. Gracias, Chao, igualmente. gracias Buena igualmente. semana. Lo pasen Chao. bien. Chao. Gracias, Buen fin de Luis. semana Chao. largo. Disfruten. Chao, Chao, chao. compañeras.